Me llamo Emily. Tengo 29 años, y encontré a mi novio engañándome con mi propia hermanastra en mi sofá, en el apartamento que yo pagaba. Antes de contarles cómo ese único momento de traición desentrañó un caso federal de fraude multimillonario y los llevó a todos ante el FBI, déjenme saber desde dónde están mirando en los comentarios. Ayuda a saber que no estoy sola. Todo terminó en un único y sobrecogedor segundo, pero el veneno había estado filtrándose en los cimientos de mi vida durante años. El sonido final que escuché antes de que mi mundo se hiciera añicos no fue un grito ni un llanto. Fue un gemido. Su gemido. Un sonido de placer puro y egoísta resonando en la sala de estar que yo había decorado, en el hogar que yo había construido. Acababa de llegar a casa temprano. Una reunión importante con un cliente para un proyecto de integración de software, uno que yo había estado liderando durante 6 meses, se había pospuesto hasta la mañana siguiente. Me sentí aliviada. El estrés había sido inmenso, y todo lo que quería era una noche tranquila con Marcus. Tal vez podríamos pedir comida tailandesa, abrir una botella de vino, y simplemente hablar. No habíamos hablado de verdad en meses. La idea se sentía como un lujo. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi apartamento, pude oír música. Al principio era débil, una línea de bajo vibrando a través del suelo. A medida que me acercaba, reconocí la lista de reproducción. Era la mezcla de entrenamiento agresiva y de alta energía con la que él había estado obsesionado últimamente. Parecía extraño para las 7 de la noche de un martes, pero lo dejé pasar. Tal vez solo estaba desahogándose. Puse mi llave en la cerradura, una sensación de intranquilidad comenzando a picarme en la nuca. La puerta se abrió, y la escena que me golpeó se sintió como un puñetazo físico, sacándome el aire de los pulmones. La música ahora estaba alta, pulsando desde los altavoces sonos que le había comprado para Navidad. Y allí, iluminado por el suave resplandor de la lámpara de pie, estaba mi novio, Marcus. Estaba en el sofá seccional gris por el que yo había ahorrado, el sofá del que yo estaba tan orgullosa. Y retorciéndose encima de él, con su pelo rubio extendido sobre mis almohadas de seda, estaba mi hermanastra, Vanessa. Mi cerebro simplemente se detuvo. El mundo no se quedó en silencio ni se ralentizó. Se volvió intensa, dolorosamente nítido. Cada detalle se grabó a fuego en mi memoria, la forma en que la luz atrapaba el sudor en su espalda, las copas de vino vacías en el suelo, mis copas de vino, la forma en que la cabeza de Vanessa estaba echada hacia atrás en éxtasis. Y lo peor de todo, justo al lado de ellos en la mesa de centro que habían apartado descuidadamente, estaba el marco de fotos digital que yo le acababa de regalar por nuestro 2º aniversario. Estaba pasando fotos de nosotros. Nosotros sonriendo en un viaje a México. Nosotros riendo en un partido de los Yankees. Nosotros, felices. El fantasma de una vida que estaba siendo asesinada justo delante de mí. Eso fue todo. El marco de fotos. Esa fue la chispa que se encendió dentro de mi alma, pasando del shock a algo primitivo y frío. No fue tristeza lo que me inundó. Fue una rabia blanca, hirviente y clarificadora. Una rabia que quemó todas las dudas, todas las excusas, todas las veces que me había permitido ser manipulada e ignorada. No grité. No lloré. Me moví. Me abalancé hacia adelante, mi movimiento silencioso y mortal. Yo no era una mujer con el corazón roto. Yo era una depredadora. Agarré un puñado del caro y perfecto cabello de salón de Vanessa. Ella soltó un grito de sorpresa, sus ojos abiertos de par en par por el shock. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, estampé su cabeza con toda la fuerza de mi traición contra la pantalla del televisor de 65 pulgadas. Hubo un crujido repugnante de plástico y cristal, un destello de estática, y la pantalla explotó en una telaraña de líneas negras. Ella chilló, un sonido más de shock que de dolor, cayendo de Marcus al suelo. Marcus se apresuró a levantarse, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Emily, ¿qué demonios?, espetó. No respondí. Me encontré con sus ojos por una fracción de segundo, y con un rugido gutural, lo empujé con todas mis fuerzas. Estaba desequilibrado, y tropezó hacia atrás sobre la pesada mesa de centro de roble, cayendo en un montón en el suelo con un fuerte golpe.
Agarré a Vanessa por el brazo, su piel resbaladiza por el sudor, y la arrastré, desnuda y farfullando, hasta la puerta principal. Fuera de mi casa, gruñí. Abrí la puerta de golpe y la tiré al pasillo público brillantemente iluminado. Me volví hacia Marcus, que ahora estaba acobardado junto al televisor arruinado. Lo agarré por el pelo y lo levanté. Él era más grande que yo, pero en ese momento, yo era más fuerte. Lo empujé hacia el pasillo tras ella. La puerta del apartamento 4D, al otro lado del pasillo, se abrió con un chirrido, y un grupo de estudiantes universitarios se quedó mirando, con la boca abierta, una mezcla de shock y diversión en sus rostros. Desde el 4B, mi anciana vecina, la señora Rodríguez, salió, con su perrito ladrando a sus pies. Su teléfono ya estaba en su mano, la luz roja de la cámara encendida. ¿Bien? Que grabara. Que el mundo los viera por lo que eran. Mi ropa, se lamentó Vanessa, tratando de cubrirse. Volví a entrar, recogí la pila de su ropa desechada del suelo y la tiré al pasillo tras ellos. Aquí está su basura, dije, mi voz un temblor bajo y peligroso que no reconocí como mío. Luego cerré la puerta de golpe, eché el cerrojo y me apoyé contra ella, mi cuerpo finalmente comenzando a temblar. Me quedé sola en los restos de mi sala de estar, la música vibrante todavía sonando con su estúpido y triunfante ritmo. No me desmoroné. Caminé hacia el altavoz y lo apagué. El silencio era ensordecedor. Luego, con calma, caminé hacia la mirilla y con mi propio teléfono, comencé a grabar su humillante y frenético forcejeo por la ropa en el pasillo público. No por venganza. Por evidencia. En ese momento, supe que este no era solo el final de una relación. Era el comienzo de una guerra. Como termina una ingeniera de software principal de 29 años. ¿Una mujer que diseña sistemas lógicos para ganarse la vida, en una escena de caos tan primitivo? No sucedió de la noche a la mañana. Fue una muerte por 1000 cortes, una lenta erosión de mi autoestima que había permitido durante demasiado tiempo. Mi madre, Linda, es un alma amable y gentil que, después de que mi padre falleciera, se enamoró de Richard. Él era carismático y exitoso, y ella estaba sola. Cuando se casaron, yo tenía 16 años. Y con Richard vino su hija, Vanessa, un año menor que yo pero ya una experta en el arte de la manipulación. Desde el primer día, la dinámica quedó establecida. Yo era la callada, estudiosa, responsable. Vanessa era la deslumbrante, exigente, la niña de oro. Recuerdo mi graduación de la escuela secundaria. Fui la mejor de la clase. Tenía una beca académica completa para una de las mejores escuelas de ingeniería. Durante mi discurso, vi a mi madre en la primera fila, con lágrimas de orgullo corriendo por su rostro. Richard estaba a su lado, mirando su reloj. Más tarde, en la cena de celebración, él levantó una copa. Por Emily, dijo con el entusiasmo de un hombre leyendo una lista de compras. Ahora, pasemos a noticias más emocionantes. Vanessa acaba de ser nombrada capitana del equipo de porristas. La atención de toda la familia se desvió hacia ella mientras se pavoneaba. Mi logro académico fue una nota al pie de página. Su victoria social fue el titular. Ese era el patrón. Mis éxitos eran discretos, esperados. Los suyos eran ruidosos y celebrados. Vertí mi energía en mi carrera, sobresaliendo en un campo dominado por hombres, y en mi relación con Marcus. Lo conocí en una fiesta de un colega. Él trabajaba en marketing, y me colmó de la atención que nunca había recibido de mi padrastro. Me hizo sentir como el centro del universo. Cuando se mudó a mi apartamento 8 meses después, yo estaba eufórica. Mi salario era fácilmente el triple del suyo, pero no me importó. Pagué el alquiler, los servicios públicos, las facturas del supermercado. Le compré un coche cuando el suyo se averió. Financié sus ideas de startup que nunca llegaron a ninguna parte. Pensé que estaba invirtiendo en nuestro futuro, en nuestra sociedad. Estaba demasiado ciega para ver que solo era su patrocinadora. Recuerdo una noche en que estaba trabajando hasta tarde en un complejo problema de codificación para mi trabajo, un proyecto que eventualmente conduciría a un ascenso importante y un aumento de salario significativo. Marcus entró, suspirando dramáticamente. «¿Sigues mirando ese código aburrido?», dijo, asomándose por encima de mi hombro.
No sé cómo lo haces. Lo dijo como un cumplido, pero el trasfondo era claro, mi trabajo era aburrido e incomprensible, mientras que su mundo de marketing y relaciones públicas era emocionante e importante. Luego preguntó si podía transferirle $500 para una cena de networking. Lo hice sin pensarlo 2 veces. Yo estaba ganando el dinero. Él estaba viviendo la vida. El principio del fin llegó, como suele suceder, de un lugar de inseguridad, la suya, no la mía. Asistió a la boda lujosa de un amigo de la universidad en los Hamptons. El novio era un tipo de la tecnología que acababa de vender su compañía a Google. Marcus volvió a casa una persona diferente. Estaba de mal humor, callado, e intensamente crítico consigo mismo, por extensión, con nuestra vida. Se miraba constantemente en el espejo, tocándose el estómago. Me veo fatal, anunció una noche. Ese tipo, de mi edad, y parece una estrella de cine. Tengo que ponerme serio. Necesito una transformación total. Ansiosa por ser la novia solidaria y solucionadora de problemas, aproveché la oportunidad para ayudar. Lo que necesites, cariño, dije, aliviada de tener un problema tangible que arreglar. Vamos a conseguirte lo mejor. Yo me encargo. Al día siguiente, lo inscribí en una membresía en Elite Fitness, el gimnasio más caro y exclusivo de la ciudad. $180 al mes, más las tarifas de entrenamiento personal, todo debitado automáticamente de mi cuenta bancaria. Pensé que le estaba comprando confianza. No tenía idea de que estaba pagando por el arma que se usaría para destruirme. Una semana después, regresó a casa de su primera sesión, vibrando con una energía que no había visto en meses. Nunca adivinarás con quién me encontré, dijo, sus ojos brillando. Vanessa, tu hermanastra. Es como una entrenadora superestrella allí. Todo el mundo quiere entrenar con ella. Dijo que me haría un precio y me entrenaría personalmente. Un pequeño y frío nudo se formó en mi estómago. Vanessa, pregunté. No sabía que ustedes dos eran tan cercanos. No lo somos, dijo rápidamente, un poco demasiado rápido. Fue solo una coincidencia. Es perfecto, ¿verdad? Mantenerlo en la familia. Él se rió. Forcé una sonrisa, pero el nudo frío permaneció. La tormenta se acumuló tan lentamente al principio, que casi no noté el cambio en la presión atmosférica de mi propia casa. Las sesiones de entrenamiento, inicialmente programadas para 3 días a la semana, rápidamente se convirtieron en 5. Luego comenzaron a prolongarse más y más tarde en la noche. Él entraba a las 10, a veces a las 11 de la noche, exhausto y eufórico, oliendo a sudor y a un perfume empalagoso que definitivamente no era el mío. Fue una intensa sesión de estiramiento, decía, sus ojos evitando los míos mientras se dirigía a la ducha. Vanessa es una bestia. Realmente está empujando mis límites. Los gastos se acumularon a un ritmo alarmante. $300 en una cesta de proteínas en polvo y suplementos exóticos de una marca que Vanessa recomendó. $500 en nueva ropa de entrenamiento de diseñador porque, como Marcus explicó, tienes que parecerlo para sentirlo. $1000 en una máquina de cardio de alta tecnología para el apartamento para que pudiera hacer sesiones extra en sus días libres. Mi dinero, mi tarjeta de crédito. Yo estaba financiando su transformación, y él se estaba transformando en un completo extraño justo ante mis ojos. Mis amigos y mi familia lo vieron. Mi hermana, Jessica, que nunca confió en Vanessa, me llamó presa del pánico una tarde. Vi a Vanessa en el centro comercial, dijo, su voz tensa por la rabia. Estaba con sus amigos, y la escuché hablar de Marcus. Se estaba riendo, diciendo cómo lo tenía envuelto alrededor de su dedo meñique y cómo él haría cualquier cosa que ella dijera. Fue repugnante. Por favor, tienes que tener cuidado. Confronté a Marcus esa noche. ¿Estaba tranquila? Fui racional. Le conté lo que Jessica había escuchado. Su reacción fue explosiva. ¿Hablas en serio?, gritó, su rostro poniéndose rojo. ¿Vas a escuchar a tu hermanita celosa en lugar de a mí? Por fin estoy haciendo algo por mí mismo, por fin estoy recuperando mi confianza. Y estás tratando de sabotearlo. Esto es lo que siempre haces, Emily. No soportas verme feliz.
Salió furioso, dando un portazo, dejándome parada en la cocina, temblando, mis propias preocupaciones válidas retorcidas en un arma y usadas contra mí. La manipulación fue tan efectiva, que me encontré preguntándome si yo era la que estaba equivocada. La pista final y brutal llegó en nuestra última cena familiar juntos. Era por el cumpleaños de mi padrastro, Richard. Toda la familia estaba reunida en un asador elegante y demasiado caro que a él le encantaba. Estaba haciendo todo lo posible por ser agradable, por mantener la fachada de una familia feliz. Durante toda la cena, Vanessa fue insufrible. Seguía hablando de su cliente estrella Marcus, y su increíble progreso físico. En un momento, se acercó a través de la mesa y apretó su bíceps, dejando su mano allí por mucho tiempo. Todo mi trabajo duro está dando sus frutos, ronroneó, mirándome directamente. Sentí un sofocante rubor de humillación subiendo por mi cuello. Miré a mi mamá, quien me hizo un pequeño y preocupado movimiento de cabeza. Miré a Richard, quien les estaba sonriendo como un padre orgulloso. Ustedes dos hacen un gran equipo, retumbó. Mientras retiraba su mano, algo brilló bajo las luces del restaurante. Era un delicado collar de plata con un pequeño dije de bucle infinito. Me quedé sin aliento. Era un regalo de mi abuela, que había fallecido 2 años antes. Era mi posesión más preciada. Pensé que lo había perdido hacía semanas. Había destrozado mi apartamento buscándolo. Y allí estaba, alrededor del cuello de mi hermanastra. Nuestras miradas se encontraron al otro lado de la mesa. No hubo pretensión, ni negación, solo una pequeña y triunfante sonrisa que jugaba en sus labios. Ella sabía que yo lo sabía. Se llevó una mano al pecho, un gesto deliberadamente casual, atrayendo mi atención hacia la pieza robada de mi vida que llevaba con tanta desfachatez. Era una declaración de guerra. Era una demostración de poder. Me estaba diciendo sin palabras, puedo tomar de ti lo que quiera. Incluso esto. En ese momento, no necesité pruebas de la aventura. No necesité atraparlos en el acto. Yo lo sabía. Sabía que mi novio se estaba acostando con mi hermanastra. Sabía que estaban disfrutando tomándome el pelo. Y sabía que tenía que terminar. Mi única pregunta era cómo. La noche de la reunión cancelada, mientras conducía a casa, mi mente era un torbellino. Ya no iba a casa para sorprenderlo. Iba a casa para terminar un capítulo de mi vida. Aparqué mi coche en mi lugar designado en el garaje del edificio y me quedé allí sentada durante 10 minutos completos, con el motor apagado, el silencio de la tumba de hormigón presionándome. Estaba tratando de reconstruir la línea de tiempo. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántas mentiras me había tragado? ¿Cuánto de mi vida, mi dinero, mi amor había desperdiciado? Luego, un destello de un recuerdo, como un archivo corrupto en mi cerebro, un correo electrónico extraño que había recibido hacía unas semanas. Había estado enterrado en un mar de notificaciones de trabajo y spam. Había mirado al remitente DM y una línea de asunto que decía sobre Vanessa, y lo descarté como basura, arrastrándolo a la carpeta de la papelera sin pensarlo 2 veces. ¿Por qué un extraño me estaría enviando un correo electrónico sobre Vanessa? Por un instinto visceral que todavía no puedo explicar, saqué mi teléfono, mis dedos torpes mientras abría mi aplicación de correo. Navegué hasta la carpeta de la papelera, mi corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. Me desplacé hacia abajo pasando correos electrónicos de marketing eliminados y recibos antiguos. Y allí estaba. Hice clic para abrirlo. El mensaje era corto, críptico y aterrador. Mi nombre es David Morrison. Soy, o era, el esposo de Vanessa. Ella no es quien crees que es. Ella le hizo esto a mi esposa antes que a mí. Ella tiene objetivos. Revisa las finanzas de su compañía. Ten cuidado. La sangre se me heló. Ella hizo esto antes. Ella tiene objetivos. Esto no fue un crimen pasional. Fue un ataque premeditado. El mensaje le dio a mi rabia un filo nuevo y más agudo. Yo no era solo una mujer a la que le habían sido infiel. Yo era una mujer que había sido cazada. Puse el coche en posición de estacionamiento, tomé una respiración profunda y temblorosa, y caminé hacia el ascensor.
Ya no era una novia con el corazón roto caminando a casa a una confrontación. Yo era una ingeniera caminando hacia un sistema que estaba críticamente defectuoso, y estaba a punto de desprogramarlo por completo. Cuando abrí esa puerta principal, ya estaba armada con información. Ya estaba en guerra. Así que, cuando los vi enredados en mi sofá, no fue solo una traición de amor. Fue la confirmación de un engaño calculado y depredador. Después de que la pantalla del televisor se rompiera y ellos estuvieran luchando, desnudos y humillados en el pasillo, mi primer instinto no fue hacerme añicos en 1.000.000 de pedazos. Fue construir una fortaleza. Después de cerrar la puerta de golpe a su humillación pública, me quedé en el silencio de mi apartamento arruinado. La adrenalina era un zumbido agudo en mis oídos, pero mi mente estaba extrañamente tranquila. No lloré. No grité. Caminé hacia mi escritorio, me senté en la silla ergonómica que había comprado para mis largas horas de codificación, y me puse a trabajar. Marcus pensó que era inteligente. Era un vendedor con labia que pensaba que el mundo se movía con encanto y engaño. Pero era un aficionado metiéndose con una arquitecta de sistemas profesional. Había conectado todos sus dispositivos, su teléfono, su tableta, su computadora portátil a mi red doméstica. Mi red. Incluso se había quejado hacía unos meses de que no sabía cómo configurar sus copias de seguridad en la nube correctamente. Eres tan inteligente con estas cosas, cariño. ¿Puedes simplemente encargarte?, había preguntado. No tenía idea de que, en su pereza, me había dado las llaves maestras de toda su vida digital. No necesitaba sus contraseñas. Yo tenía acceso de raíz a todo. En cuestión de minutos, entré. Eludí sus débiles protocolos de seguridad y comencé una extracción de datos completa. Los mensajes de texto fueron lo primero que encontré, una crónica de 4 meses de su sórdida aventura. Eran gráficos, repugnantes. Se burlaban de mí, llamándome la mula de carga y el cajero automático. Lo habían hecho en mi cama mientras yo estaba en un viaje de negocios. Lo habían hecho en su coche, el coche que yo pagaba el seguro. Él había usado la tarjeta de crédito de emergencia que le di, mi tarjeta, para pagar lujosas habitaciones de hotel para sus encuentros por la tarde, reservándolas bajo un nombre falso. La rabia ardía, pero ahora era un fuego frío y concentrado. Guardé meticulosamente cada mensaje, cada marca de tiempo. Esta era la evidencia para la orden de restricción. Pero seguí buscando. Soy ingeniera. Estoy entrenada para buscar patrones, anomalías en el sistema. Y encontré una. No estaba en los textos. Estaba enterrada profundamente en sus carpetas financieras, en un subdirectorio que él etiquetó inteligentemente como viejos proyectos universitarios. Escondidos había documentos escaneados, hojas de cálculo complejas y una serie de facturas que me helaron la sangre. Y fue entonces cuando la verdadera y horrible imagen se enfocó. No era solo una aventura. Era una empresa criminal sofisticada. Me quedé sin aliento. Miré una factura enviada por una compañía llamada Elite Fitness Fisioterapia, al proveedor de seguro de salud de Marcus. La reclamación era por un curso de tratamiento de 12 semanas para un manguito rotador desgarrado. Un manguito rotador desgarrado que él nunca tuvo. Cotejé las fechas con nuestro calendario compartido. En una de las supuestas fechas de fisioterapia, habíamos estado en los Poconos para una escapada de fin de semana. Me desplacé más. Otra reclamación por distensión lumbar crónica. Otra por servicios de rehabilitación postraumática. Todas estaban firmadas por un médico supervisor del que nunca había oído hablar. La factura total a su seguro era de más de $15.000. Luego encontré la hoja de cálculo maestra. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Enumeraba nombres, docenas de ellos, todos clientes masculinos en Elite Fitness. Junto a cada nombre estaban sus detalles de seguro, sus números de seguridad social, sus fechas de nacimiento, y en las columnas finales, cantidades de pago, decenas de miles de dólares, cientos de miles. Era un libro de contabilidad de sus crímenes. La aventura no era el objetivo. La aventura era la herramienta. Era el punto de entrada. Vanessa no solo había seducido a mi novio. Lo había perfilado, un hombre inseguro con una novia estable y de altos ingresos que tenía un plan de seguro de salud premium.
Utilizó la intimidad de la relación para ganarse su confianza, para obtener acceso a su información personal, su firma, sus formularios de consentimiento. Y luego ella y su primo, Brad Morrison, el gerente de Elite Fitness, utilizaron esa información para cometer fraude de seguro sistemático y masivo. El suelo se abrió bajo mis pies. Esto ya no era una ruptura desordenada. Esto era un crimen federal. Mi angustia personal acababa de cruzarse con un delito grave multimillonario. Lo que estaba en juego acababa de pasar de mi dignidad a su libertad. Y yo tenía todas las cartas, todos los datos, toda la prueba. Guardé todo en un disco duro externo triplemente encriptado, hice 2 copias de seguridad y borré la fuente. Mi sala de estar era una escena del crimen, y yo acababa de recoger toda la evidencia. Las siguientes 24 horas fueron un borrón de acción fría, calculada y decisiva. No dormí. Bebí café solo y me moví con la energía concentrada de un general preparándose para la batalla. A las 7 de la mañana, tenía un cerrajero en mi puerta, cambiando todas las cerraduras. A las 8 de la mañana, tenía un servicio de eliminación de basura llevándose el sofá, la mesa de centro y el televisor roto. No quería que quedara ni rastro de ellos en mi casa. Empaqué cada cosa que Marcus poseía, cada camisa, cada zapato, cada estúpido aparato en bolsas de basura negras y las dejé en el contenedor industrial del edificio. A las 9 de la mañana, estaba hablando por teléfono con mi abogado. No un abogado de divorcios. Encontré a un exfiscal federal que había iniciado su propia firma especializada en casos de crimen financiero y crimen organizado. Le expliqué la situación con calma, de manera factual. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Señorita Foster, dijo finalmente, su voz teñida de asombro. Puede que me haya entregado el caso más grande de mi carrera. Para el mediodía de ese día, habíamos presentado una orden de restricción temporal de emergencia contra Marcus y Vanessa, citando acoso, hostigamiento y la evidencia de actividad criminal. La reacción fue inmediata y viciosa. Mi padrastro, Richard, apareció en mi puerta esa noche, golpeándola, su rostro morado de rabia. ¿Cómo pudiste hacer esto?, gritó a través de la madera maciza. ¿Los agrediste? ¿Humillaste a Vanessa? Pudo haber sido gravemente herida. Siempre has estado celosa de su éxito, y ahora estás tratando de arruinar su vida. Ni siquiera abrí la puerta. Hablé a través de la mirilla, mi voz fría y dura como el acero. Sal de mi propiedad, Richard, dije, antes de que te añada a la orden de restricción por acoso. Se quedó allí farfullando durante otro minuto antes de finalmente irse furioso. El verdadero miedo se instaló 2 días después. Estaba caminando hacia mi coche en el garaje de estacionamiento de mi oficina después de un largo día de trabajo. Era tarde y el garaje estaba mayormente vacío, el aire espeso con el olor a hormigón y gases de escape. De repente, Marcus salió de detrás de un pilar de hormigón, bloqueando mi camino. Había violado la orden de restricción sin pensarlo 2 veces. Su rostro no era de disculpa ni de tristeza. Era feo, retorcido por una rabia desesperada. No tienes idea de con quién te estás metiendo, Emily siseó, dando un paso más cerca. El olor a alcohol rancio emanaba de él. ¿Crees que eres tan inteligente con tus pequeños trucos de computadora? Deja esto. Retira la demanda. Retira el informe policial. Retíralo todo ahora, o te juro por Dios, que te arruinaré. Le diré a la policía que me atacaste sin provocación. Le diré a tu compañía que has estado robando secretos corporativos. Me aseguraré de que pierdas tu trabajo, tu reputación, todo. Sentí un genuino pico de miedo primitivo. Él era más grande que yo, y estaba acorralado. Al mismo tiempo, un sobregrueso llegó a mi oficina a través de un mensajero. Era una carta de cese y desista de un bufete de abogados de alto poder, notoriamente agresivo, que representaba a Elite Fitness. Estaba lleno de jerga legal, acusándome de difamación, interferencia ilícita con el negocio y amenazando con una contrademanda multimillonaria. Por un momento aterrador, sentí el peso de todo aplastándome. Éramos yo, una mujer, contra una corporación, contra 2 criminales que no tenían nada más que perder. Me senté en mi coche, con la carta amenazante en mi regazo, y finalmente lloré. No por la pérdida de la relación,
sino por la presión pura y abrumadora de la pelea que había comenzado. Me sentí pequeña y muy sola. Esa noche, sentada en mi apartamento silencioso y medio vacío, casi me di por vencida. La pelea se sentía demasiado grande, los enemigos demasiado poderosos. Mi propio abogado me había advertido: intentarán enterrarte en honorarios legales. Intentarán destrozarte. ¿Estás segura de que estás lista para esto? Ya no estaba segura de nada. Entonces mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi lo ignoro, pero algo me hizo contestar. ¿Es Emily Foster?, preguntó la voz de un hombre. Era tranquila, vacilante y pesada, con un cansancio que reconocí. ¿Quién es?, pregunté, mi voz ronca. Mi nombre es David Morrison, dijo. Yo era el esposo de Vanessa. Soy el DM que te envió ese correo electrónico. Me hundí en una silla, mis piernas de repente débiles. Vi el vídeo de lo que pasó en tu pasillo, continuó, su voz llena de una tristeza cansada. Se ha vuelto viral en algunos grupos comunitarios locales. Ella ha hecho esto antes, Emily. Muchas veces. He estado recolectando evidencia en silencio durante años, tratando de construir un caso para mi divorcio, tratando de probar que no era apta para tener la custodia de nuestro hijo. Tengo documentos. Tengo nombres de otras mujeres. Tengo una caja llena de pruebas. Creo que es hora de que hablemos. Y así, el peso aplastante se levantó. Ya no estaba sola. Tenía un aliado. El cazador acababa de convertirse en el cazado. El año que siguió fue el más difícil, el más agotador y el más empoderador de mi vida. No hubo un enfrentamiento dramático en la sala del tribunal como se ve en las películas. La guerra fue una campaña agotadora librada en estériles oficinas de abogados, durante declaraciones de 10 horas bajo luces fluorescentes, y a través de montañas de evidencia digital y en papel. David y yo nos convertimos en un equipo improbable pero formidable. Su caja de documentos en papel meticulosamente organizados, viejos recibos, extractos bancarios sospechosos, declaraciones juradas de otras mujeres a las que Vanessa había atacado, combinada con los terabytes de datos irrefutables que yo había extraído de la nube, crearon un caso blindado. Encontramos a otros 5 hombres que habían sido seducidos y defraudados de manera similar por Vanessa. Al principio dudaron en presentarse, avergonzados y asustados, pero ver que yo, una mujer, estaba dispuesta a liderar la carga les dio el coraje. Juntos, presentamos una demanda civil colectiva contra Elite Fitness y su compañía matriz. Mi papel en esta guerra fue único. No era solo la demandante principal y testigo estrella. En esas largas reuniones con nuestro equipo legal, yo era la experta. Yo era la que dibujaba diagramas de red en la pizarra, explicando la informática forense, rastreando las direcciones IP y mostrando exactamente cómo se cometió el lavado de dinero y el fraude de seguros. Había encontrado mi voz, y estaba respaldada por pruebas lógicas e innegables. Vi a abogados experimentados escucharme, a una ingeniera de software de 29 años, con total atención. La misma inteligencia que Marcus había menospreciado era ahora el arma que iba a hacer que su mundo se viniera abajo. La primera grieta real en su fortaleza provino de Verónica Chin, una tenaz reportera de investigación del principal periódico de la ciudad. Avisada por nuestro abogado, no solo escribió una historia. Lanzó una serie de investigación completa titulada Depredadores en el gimnasio, sexo, mentiras y fraude de seguros en Elite Fitness. La historia explotó. La indignación pública fue inmensa. Con la clara evidencia de fraude electrónico cruzando fronteras estatales que yo había proporcionado, el FBI, que había estado monitoreando la situación discretamente, lanzó oficialmente una investigación federal. El final llegó no con una explosión, sino con una serie de rendiciones silenciosas y devastadoras. Enfrentando cargos federales y una pesadilla de relaciones públicas, la compañía matriz de Elite Fitness se rindió. Resolvieron nuestra demanda civil fuera de la corte para evitar un juicio público catastrófico. El cheque que escribieron fue por una suma que cambió todas nuestras vidas. Nunca se trató del dinero, pero el número, con sus 7 cifras, fue una clara admisión de culpa. Fue validación. Vanessa y Brad, los autores intelectuales, fueron acusados por un gran jurado federal de cargos de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero.
Vanessa, viendo la montaña de evidencia en su contra y enfrentando la perspectiva de una década en prisión, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Fue sentenciada a 36 meses en una prisión federal de mínima seguridad. Brad, que fue menos cooperativo, fue a juicio, perdió y recibió 5 años. Y Marcus hizo lo que hacen los cobardes. Se puso en su contra para salvar su propio pellejo. Testificó para la fiscalía, pintándose a sí mismo como una víctima ingenua de las manipulaciones de Vanessa. El juez no se lo creyó del todo. Recibió 2 años de libertad condicional, un historial de delito grave permanente que lo hizo imposible de emplear en su campo y una orden judicial para pagar restitución por el resto de su miserable vida. La última vez que supe, tenía 28 años y vivía en el sótano de sus padres en Ohio. Hace unos meses, recibí un correo electrónico de mi madre. Era un mensaje corto y simple. Finalmente lo había hecho. Había solicitado el divorcio de Richard. Me diste el coraje, escribió. Me mostraste que no tenemos que aceptar lo inaceptable. Gracias por mostrarme cómo se ve la fuerza. Mi hermana Jessica y yo estamos más unidas que nunca. Somos las más firmes defensoras la una de la otra. Me mudé de ese apartamento. No podía soportar los recuerdos. Usé mi parte del acuerdo para dar un pago inicial en un hermoso condominio en una nueva parte de la ciudad, uno con vista al horizonte. Pero no me detuve allí. Tomé el resto del dinero, mi indemnización de un trabajo que ya no necesitaba, y las habilidades que había perfeccionado en mi propia lucha, y comencé mi propia compañía. Es una firma de ciberseguridad. No somos una corporación gigante. Somos un equipo pequeño y dedicado. Nuestra misión es ayudar a la gente común y a las pequeñas empresas a protegerse del tipo de explotación digital y fraude financiero que casi me destruye. La semana que viene voy a presentar mi propuesta a nuestra primera ronda de inversores de capital de riesgo. Es aterrador y emocionante. Ya no soy solo una empleada. Soy una fundadora. Soy una directora ejecutiva. Tomé la peor experiencia de mi vida, el momento de mi más profunda humillación, y construí algo nuevo y poderoso de las cenizas. El otro día, estaba configurando mi nueva computadora portátil de trabajo. Cuando me preguntó que eligiera un fondo de escritorio, no elegí un paisaje escénico ni una foto familiar. Simplemente abrí un simple editor de texto y escribí una sola y elegante línea de código. Es un algoritmo complejo que diseñé para nuestro producto de seguridad estrella. Es mi código. Es un recordatorio. Intentaron eliminar mi vida. Así que reescribí todo el programa. Y esta versión es más rápida, más inteligente e imposible de hackear. Gracias por escuchar mi historia. Fue un viaje largo y difícil, pero salí más fuerte al otro lado. Mi pregunta para ustedes es, ¿alguna vez han tenido que reescribir completamente el guión de su propia vida después de una traición? Déjenmelo saber en los comentarios a continuación. Y si mi historia resonó con ustedes, por favor denle un me gusta a este vídeo y suscríbanse para más. No están solos.